En la unidad 3 habíamos estado viendo lo que eran las variables aleatorias y las funciones de probabilidad y densidad. ¿Sí? Entonces trabajamos para cada una de las variables y cómo encontrar, bueno, sus probabilidades y sus momentos de primer y segundo orden, que eran esperanza y varianza. En esta unidad lo que vamos a hacer es agarrar variables aleatorias con una forma específica para usar distribuciones de probabilidad que son conocidas. Y entonces, básicamente nos estamos ahorrando todo el trabajo de estimar a mano todo lo que es la esperanza y la varianza de cada una de las variables. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver las distribuciones de probabilidad conocidas para variables discretas y después en el siguiente video vamos a ver para variables continuas. La idea, bueno, justamente eso, saber diferenciar cuándo podemos decir que una variable tiene cierto tipo de distribución de probabilidad y con eso calcular, bueno, usar las funciones ya definidas para calcular las probabilidades y los momentos de primer y segundo orden. Dentro de estas funciones, la primera que vamos a ver son las variables con distribución uniforme. Entonces, eh, decimos que x es una variable obviamente discreta, cuyo soporte, digamos, solamente puede tomar valor con números enteros en el intervalo AB, ¿sí? A sería el menor número posible y B el mayor, ¿sí? En un intervalo cerrado, o sea, incluye A e incluye B. Si X tiene distribución uniforme, entonces se cumplen las siguientes propiedades. Bueno, la notación que vamos a usar es X tiene una distribución uniforme, ¿sí? Entre A y B. La probabilidad de ocurrencia de un valor X específico va a ser 1 sobre B menos A más 1 para cualquier X entero que esté entre A y B. La esperanza de X va a ser B más A sobre 2 y la varianza de X va a ser B menos A al cuadrado sobre 12. ¿Sí? Estas son funciones ya definidas. Entonces, cuando tenemos este tipo de distribuciones, ¿sí? Básicamente lo que nos dice esta distribución es que la probabilidad en un uniforme es igual para cada uno de los valores posibles. Un ejemplo simple sería agarrar un dado, ¿sí? Si X es la tirada de un dado, entonces tendremos que X se distribuiría uniforme entre 1 y 6, ¿sí? La probabilidad de X de un valor específico sería 1 sobre 6 menos 1 más 1, o sea, un sexto, que es lo que habíamos definido en las unidades anteriores. La esperanza de X, por ejemplo, sería 6 más 1 sobre 2, o sea, 3,5, que también 3,5 lo habíamos definido en unidades anteriores. Y la varianza, b menos a, 6 menos 1, 5 al cuadrado sobre 12, ¿sí? O sea, 25 sobre 12. Eh, bueno, eso no lo habíamos definido, pero se puede probar también con la fórmula general. Entonces, lo importante para describir una distribución uniforme es que, eh, bueno, cada uno de sus valores tenga la misma probabilidad de ocurrencia. Esa es la única definición que tenemos para uniforme. Y en este caso, para variables discretas. Otro caso, otra distribución conocida es la que se llama binomial. Acá la variable, lo que nos interesa es cuando nosotros tenemos observaciones que las definimos como que cada observación cumple un requisito o no cumple un requisito. O sea, el requisito lo vamos a definir cuando hagamos un experimento o algo de eso. La idea es que si la variable cumple el requisito, le asignamos un 1, ¿sí? Por ejemplo, una observación x sub i, le vamos a asignar, son variables que se llaman dicotómicas, 1 si cumple el requisito, 0 si no lo cumple. Bien. Acá, la distribución binomial, la variable aleatoria x, lo que hace es representar el número de éxitos, digamos, que hay en una muestra de tamaño n, donde cada éxito es independiente y tiene probabilidad de ocurrencia p. Entonces, por ejemplo, yo tiro una moneda 10 veces y quiero saber cuántas veces sale cara. La probabilidad de ocurrencia, si la moneda está más o menos balanceada, es de 0,5. Los éxitos son independientes entre sí y el n va a ser de tamaño 10. Entonces, eso lo podría, si yo quiero, solo me interesa el número de caras, no me interesa el orden en que salen, eh, estaría con una variable de tipo binomial. Acá los dos parámetros, obviamente, son n y p, tamaño de muestra y probabilidad de ocurrencia de cada evento. La función de probabilidad la podemos definir como, bueno, este primer término, este primer factor, digamos, que es
la combinación de n en x, ¿sí? Combinatorio de n elementos en x éxitos, por la probabilidad de éxitos elevado a la cantidad de éxitos, p a la x, por uno menos p, probabilidad de error, de no éxito, digamos, elevado a la cantidad de eh, fallos, ¿sí? De no éxitos que tengamos, n menos x. Con este tipo de probabilidades, ¿sí? X solo puede ir entre 0, ¿sí? Tomar valores enteros porque estamos contando cantidades, entre 0 y n, que es el máximo del tamaño de la muestra. La esperanza para este tipo de distribuciones es n por p, tamaño de muestra por probabilidad de éxito. Si yo tiro una moneda 10 veces y quiero saber cuántas caras esperaría, bueno, n es 10, la probabilidad de éxito es 0,5, esperaría que 5 sean caras y 5 sean secas, ¿sí? Y la varianza es n por p por 1 menos p. Queda definida así. eh, Básicamente sale por la definición de la función de probabilidad. eh, no tiene una intuición fácil, pero es, digamos, la fórmula aplicable simplemente depende de n y de p, ¿sí? Acá, aclaraciones para resolver ejercicios, para identificar cuando tengo una variable binomial, siempre es número de sucesos que pueden ocurrir en una muestra, ¿sí? Si eso es lo que nos interesa saber, y obviamente tenemos una muestra, la probabilidad es siempre p, podemos usar la binomial, ¿eh? Esta segunda aclaración, p debe ser constante para todos los elementos observados, ¿sí? No puede ser que cada observación tiene una probabilidad de éxito distinta. Bien. Otro supuesto importante es que la muestra se tiene que hacer sobre una población infinita. ¿Bien? No puede ser que yo tenga, no sé, en una bolsa eh, de 30 pelotitas de distintos colores y yo quiero saber, bueno, cuántas pelotitas, en una muestra de tamaño 10, cuántas pelotitas rojas voy a sacar. Eh, no se puede usar ahí porque cada vez que yo saque una pelotita voy a estar cambiando las probabilidades de ocurrencia de la siguiente. Entonces necesito o que la población sea infinita o que el muestreo se haga con reposición. Bien. Y en este caso, ¿sí? Cuando hago un muestreo con reposición, o sea, cuando la población es finita, suponiendo que n mayúscula es el tamaño de la población, entonces tenemos que aplicar un factor de corrección para la varianza, ¿sí? Que bueno, la varianza va a ser n por p, eso es todo común. El factor de corrección es este último, ¿sí? N mayúscula, o sea, tamaño total de la población, menos tamaño total de la muestra, dividido tamaño total de la población menos uno. Acá se ve que mientras más grande sea la muestra, la población en relación a la muestra, o sea, mientras n tiende a infinito, ¿sí? Y el n minúscula no, básicamente. Entonces, ese factor de corrección va tendiendo a 1 y ya, bueno, deja de ser tan relevante este sesgo que tendremos en el cálculo de la varianza. Bien. Un caso particular es cuando tenemos una muestra de tamaño 1. En ese caso decimos que la variable tiene una distribución de Bernoulli con parámetro p, ¿sí? X tendría una distribución de Bernoulli, ¿sí? Cuyo único parámetro es p. ¿Y qué es esta distribución? Bueno, te dice eh, bueno, que la probabilidad de x igual a 1, probabilidad de 1 sería p, y la probabilidad de 0 sería 1 menos p. Sí, simplemente eso. La esperanza sería n por p, 1 por p, p, y la varianza n por p por 1 menos p, el n es 1, o sea, p por 1 menos p. Es la única diferencia que tenemos, es un caso particular. Bien. Otra distribución, ¿sí? Esta distribución es muy parecida al binomial, pero se da justamente para el caso cuando tenemos una población finita y hacemos muestreo sin reposición, ¿sí? Es la distribución hipergeométrica. Entonces, decimos que si tenemos n mayúscula, número de objetos en una población, ¿sí? Un n finito, obviamente, y cada de esos objetos son considerados éxitos a los que nosotros queremos observar, ¿sí? Obviamente n menos k van a ser no éxitos o fallos, ¿sí? Entonces la selección de una muestra aleatoria de n, la probabilidad de que x sean éxitos tiene una distribución hipergeométrica. O sea, de nuevo acá la variable va a ser cantidad de éxitos en una muestra tamaño n. La diferencia es que ahora conocemos que en la población hay un total de n mayúscula objetos, de los cuales k van a ser lo que nosotros estamos buscando.
Cuando se cumple esa condición, decimos que X tiene distribución hipergeométrica, ¿sí? Con los parámetros n mayúscula, o sea, tamaño de la población, n minúscula, tamaño de la muestra, y k, cantidad de objetos que son éxitos en la población. La probabilidad de X viene dada por combinatoria de k en X, ¿sí? Que básicamente nos dice la cantidad de formas distintas que yo puedo tomar. X éxitos en la muestra de los k éxitos que hay en la población. Por combinatoria de n menos k por n menos x, ¿sí? Digamos, la cantidad de formas que yo puedo agarrar. N menos x fracasos en mi muestra con n menos k fracasos en la población, sobre combinatoria de n mayúscula en n minúscula. ¿Sí? Cantidad de formas, de muestras distintas que yo puedo obtener. ¿Bien? Es un poco engorroso de calcular, pero es siempre lo mismo. ¿Sí? Entonces, simplemente tengo que reemplazar ahí el valor de los parámetros y el valor de x que yo estoy buscando y ahí poder calcular la probabilidad. Esperanza de x es n por k sobre n mayúscula. Es parecida a la binomial. En la binomial recuerden que tenemos n por p. Y si yo tengo k éxitos en la población sobre n elementos totales, bueno, k sobre n sería el p inicial que yo tengo en la hipergeométrica. Y la varianza es n, ¿sí? También lo podremos escribir la varianza como n por k sobre por n menos k eh, por 1 menos k sobre n por n menos n sobre n mayúscula menos 1. Bien, y esto es parecido a la binomial que era n por p por 1 menos p y por el factor de corrección de muestra finita. ¿Sí? Entonces, de nuevo, es una fórmula muy similar a la binomial, solo hay que tener en cuenta que ahora la muestra es finita y el muestreo es sin reposición. Bien. Bueno, acá dos aclaraciones. Los parámetros de la función n mayúscula, n minúscula k son siempre enteros, obviamente, porque estamos contando cantidades no negativos. Bien. Otra cosa es que a medida que el tamaño de la población tiende a infinito, la distribución hipergeométrica tiende a una distribución binomial con parámetro p igual a k sobre n. ¿Sí? Cuando la población tiende a infinito, que yo haga con reposición o sin reposición no me modificaría la probabilidad, entonces puedo usar una binomial para aproximar la hipergeométrica. ¿Cuál es la idea? Yo tengo, lo importante es qué tan significativa sea el tamaño de la muestra respecto al tamaño de la población. Si yo tengo una población de tamaño 100 y tomo una muestra de tamaño 2, bueno, es poco significativa, es significativa pero poco. Si yo tengo una población de tamaño 100 millones y tomo una muestra de tamaño 2, ya no importaría, es prácticamente insignificante la muestra. Pero si yo tengo una población de 100 millones y tomo una muestra de 99 millones, bueno, por más que la población sea muy grande, la muestra también es muy grande, entonces eh, me está modificando mucho la probabilidad. Lo importante, como digo, es que la población vaya creciendo respecto a la muestra que te tomas. Bien. Dentro de este tipo de distribuciones también, probabilidad de éxito por probabilidad de fallo, tenemos otra distribución más, ¿sí? Que es la binomial negativa. Recordemos que la binomial decíamos, ¿cuál es la probabilidad de obtener X éxitos en eh, una muestra de tamaño n? Acá lo que vamos a tomar la binomial negativa es al revés. Decimos, si tenemos, sí, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga que hacer una muestra de tamaño? Bueno, X más K para obtener K éxitos en mi experimento. ¿Sí? Básicamente, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga que hacer X fracasos antes de obtener el késimo éxito dentro de la muestra? ¿Sí? De nuevo, es un experimento binomial con una probabilidad P. ¿Sí? El parámetro P se interpreta igual que antes, la probabilidad de un éxito en cada una de las observaciones y es independiente entre observaciones. ¿Bien? Es constante. Entonces, bueno, acá X va a ser una distribución binomial con parámetro K, ¿sí? Cantidad de éxitos que queremos, y P, probabilidad de éxito de una observación particular. La probabilidad va a venir dada por combinatorio de K más X menos 1 en K menos 1 por probabilidad de éxito a la K, porque quiero K éxitos,
por uno menos probabilidad de éxito a la X, porque quiero X fracasos, ¿sí? Para X que, bueno, X puede ir de 0 a infinito, ¿sí? Y K también puede ir de 0 a infinito. Acá ya no tengo una restricción como lo vieron. La esperanza de X es K por uno menos P sobre P, ¿sí? Eh, Simplemente eso. La varianza K por uno menos P sobre P al cuadrado, ¿sí? Que son bastante similares. Un caso particular de esta distribución es lo que se llama la distribución geométrica, que básicamente nos dice que es cuando K es igual a 1. O sea, lo que nos indicaría la geométrica es X sería la cantidad de fallos antes de obtener el primer éxito. ¿Sí? El K igual a 1. Entonces, si acá en la binomial negativa reemplazamos K con 1, tendríamos combinatorio de X en 0, ¿sí? El 1 menos 1 en 0. Y a eso habíamos dicho siempre va a ser 1 por P a la 1 por 1 menos P a la X. ¿Sí? Entonces sería P por 1 menos P a la X, que es la misma probabilidad que encontramos acá. Y los momentos serían la esperanza, reemplazamos K igual a 1, entonces 1 menos P sobre P, y la varianza también, 1 menos P sobre P al cuadrado, que son las dos fórmulas que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, la geométrica es simplemente un caso particular de la binomial negativa. Bien. Una última distribución que vamos a ver dentro de las discretas es lo que llamamos la distribución de Poisson. Acá la distribución de Poisson ya cambia un poco respecto a las otras porque lo que nos interesa, ¿sí? Es cuando X, ¿sí? Que es una variable, ¿sí? Una variable discreta, pero representa el número de eventos aleatorios e independientes que ocurren, ¿sí? Con una rapidez constante, eso ya lo vamos a ver, sobre el tiempo del espacio. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo es, X nos representa la cantidad de sucesos en cierta unidad, tiempo, de espacio, o lo que sea, cuando las probabilidades de ocurrencia son independientes entre sí. Bien. Un ejemplo, no sé si yo digo, estoy viajando por la ruta, ¿cuál es la probabilidad de, supongamos, de que se cruce un animal corriendo por la ruta? ¿Sí? Si yo eh, tengo alguna medición, ¿sí? De promedio y supongo que los cruces de los animales son independientes entre sí, entonces lo que puedo decir es, ¿cuál es la probabilidad de encontrar 10 animales que se crucen en 100 kilómetros? Sí, ese sería un ejemplo de este tipo de distribución. Ya vamos a ver después en la parte práctica algún otro ejemplo aplicado. Pero acá, bueno, básicamente decimos que X se va a distribuir, va a tener distribución de Poisson como en un parámetro lambda, ¿sí? Donde lambda es el promedio de ocurrencias de X, ¿sí? El promedio de X en la unidad de tiempo o espacio que estemos designando, ¿sí? La probabilidad de un número específico, X minúscula, va a ser E a la menos lambda por lambda a la X sobre X factorial, para cualquier X entero mayor o igual a cero, y lambda positivo también. Y tanto la esperanza como la varianza van a ser iguales a lambda. Eso es característico de esta distribución. Bien. Entonces, bueno, acá en las aclaraciones tenemos que X suele expresar ocurrencia, ¿sí? Del evento que estemos observando por unidad de tiempo o por unidad de espacio. También sabemos que si nosotros tenemos el conocimiento de la cantidad promedio, por ejemplo, que acá tenemos de autos que pasan en una hora, y nosotros queremos calcular la probabilidad de que pasen autos cada 2 horas, como tenemos acá el ejemplo, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el lambda, ¿sí? Cambiarlo de escala para llevarlo a la nueva escala que estamos midiendo. Si yo, por ejemplo, sabía que pasaban 10 autos por hora y quiero saber cuántos autos pasan cada 2 horas, ¿cuál es la probabilidad? Bueno, voy a usar un lambda de 10 por 2, de 20, ¿sí? 20 autos cada 2 horas. Simplemente tengo que ajustar de esa forma el lambda y poder calcular la probabilidad. El resto es el único parámetro, entonces la probabilidad cada 2 horas, ¿sí? Cambio el lambda al doble y el x es el x que yo designe para calcular la probabilidad. Eso no se va a ver modificado. Bien. Última aclaración acá es que cuando x es una variable binomial, ¿sí?
Bueno, cuando el tamaño de la muestra tiende a infinito y el tamaño de P es relativamente pequeño, si va tendiendo a cero, en el límite la probabilidad binomial tiende a una probabilidad de Poisson. Entonces, cuando uno tiene números muy grandes, puede llegar a aproximar, ¿sí?, la cantidad de ocurrencias en una binomial como si fuera una probabilidad de Poisson. Y bueno, eso te suele, suele ser útil, sobre todo para hacer los cálculos. Es bastante más simple calcular, ¿sí?, una Poisson que una binomial. Bien. Pero ahí vamos a ver un par de, en los videos aplicados, un par de ejercicios para aclarar un poco todas estas distribuciones. Lo importante es saber las propiedades que tienen y cuándo aplicar cada uno, ¿sí? Cuándo puedo aplicar una binomial o hipergeométrica, binomial negativo, lo que sea. Y a partir de ahí, sabiendo eso, simplemente aplicar las fórmulas y calcular los, lo que nos vaya pidiendo cada ejercicio. Bien.